Queríamos estar empezando. ¿La están viendo, cierto? Perfecto. Ya. Bueno, vamos a hablar del enfrentamiento y manejo inicial del compromiso de conciencia, específicamente en urgencia. Ya me presentó Javier, soy jefe de la unidad de neurología y además docente de la Universidad de Magallanes. ¿Ya? A ver. Bueno, esta es nuestra ruta de la presentación, una pequeña introducción. Vamos a hablar evidentemente de conciencia para poder entender cuando estemos examinando al paciente neurológico y después podamos así hacer un diagnóstico y un manejo inicial, sobre todo el de las primeras horas, antes de derivar al paciente o antes de llamar al especialista o antes de un traslado. ¿Ya? Y algunas conclusiones. Bueno, como introducción, debo decir que siempre que hablemos de un paciente comprometido de conciencia, vamos a estar hablando de un paciente que está grave. ¿Ya? Y hay múltiples causas, ¿ya? Causas que nosotros llamamos tóxico-metabólicas, ¿cierto? Que son causas como una hipoxia, hipoglicemia, etcétera, y causas estructurales, ¿ya? Hemorragias, tumores cerebrales, como vamos a ir hablando en la presentación. El cerebro tiene múltiples funciones, conocemos de ellas, ¿cierto? Lenguaje, memoria, funciones motoras, sensitivas, visuales, etcétera, y estas se pueden afectar, ¿ya? Es lo que nosotros, entre comillas, lo puse ahí, podríamos llamar, cuando estamos hablando de síndrome confusional, de una insuficiencia cerebral aguda. No se usa el término, en realidad. Estamos acostumbrados a hablar de insuficiencia renal, de insuficiencia respiratoria aguda, pero no de insuficiencia cerebral. Pero en el fondo, si el cerebro deja de funcionar o funciona con falla, ¿cierto?, en forma aguda, lo que llamamos nosotros habitualmente un síndrome confusional, por ejemplo, un compromiso de conciencia, estamos hablando de insuficiencia cerebral. Lo que tenemos que definir, si esta es una causa metabólica o tóxica, y es un compromiso difuso del cerebro, ¿ya? O es una causa estructural, como les comentaba, una hemorragia, un infarto cerebral, un tumor cerebral, que hace que se comprometa lo que llamamos neurológicamente primaria al paciente. Vamos a hablar un poquito de la anatomía, la fisiología de la conciencia y cómo hacemos el examen neurológico. Bien. Bueno, el compromiso de conciencia, el paciente puede estar en varios escenarios, ¿cierto? En una consulta es poco probable, o paciente hospitalizado, y lo que estamos viendo ahora, los servicios de urgencia, ya sea en SAPU o el servicio de urgencia de un hospital, es muy frecuente que lleguen pacientes comprometidos de conciencia, ¿ya? Es una causa frecuente de consulta y acá, como en todo paciente, debemos hacer una historia neurológica y examinar. Pero acá hay unas cositas que empiezan a ser distintas. Muchas veces el paciente llega comprometido con ciencia, pero él no nos va a poder entregar la historia. Si no, la va a entregar un testigo, un familiar, ¿cierto? O a veces lo trae carabinero, lo encontraba en la vía pública y la historia es bien corta, ¿ya? Entonces el examen físico aquí adquiere bastante importancia y además puede llegar la información en forma diferida. A veces llega primero el paciente, ¿cierto? Lo podemos examinar y junto con eso llega algún familiar, algún testigo que empieza a darnos algo de historia, ¿ya? Entonces ahí empezamos a complementar la historia o a hacerla en paralela a veces incluso. Entonces eso es un poquito distinto a la estructura habitual que conocemos. El examen físico, como cualquier paciente, hay un examen físico general, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura, que ya nos puede empezar a hablar qué puede tener el paciente. Por ejemplo, un paciente que llega excesivamente hipertenso, a lo mejor está en una encefalopatía hipertensiva. Un paciente que llega hipotenso, por otro lado, puede estar en una hipoperfusión cerebral, ¿cierto? Y esa es la causa del compromiso de conciencia, ¿ya? Si el paciente está comprometido con conciencia, además tiene fiebre, a lo mejor signos meningios, estará pasando en meningita. Entonces ya el examen físico general nos puede orientar. Siempre es importante tenerlo. El examen físico segmentario, por supuesto. En la cabeza vamos a estar mirando principalmente que no hayan signos de contusión, equimosis, hematomas, que nos pudiera estar orientando a un trauma, por ejemplo, ¿ya? Y el examen segmentario general, de cuello, tórax, abdomen y extremidades, buscando, por ejemplo, foco séptico o algunas otras lesiones. El examen de la especialidad, el examen neurológico, lo conocemos todos en la escuela, o los que están en séptimo, los egresados ya, y sabemos que es un examen probablemente extenso, muy bien estructurado y ordenadito, ¿ya?
Ahora, cuando estamos hablando de conciencia, yo siempre parto el examen neurológico haciendo la evaluación de conciencia, lo cuantitativo y lo cualitativo, porque mucho de esto nos va a indicar cómo viene el resto del examen, ¿ya? En pocas palabras, me explico, si un paciente está en coma, probablemente no le va a poder hacer el examen mental, ¿ya? Y voy a tener que adaptar el examen físico, que es lo que vamos a ver en esta presentación, ¿ya? Entonces tenemos un examen de conciencia, cuantitativo y cualitativo, ya vamos a ver de qué se trata eso. Y un examen neurológico propiamente tal, que incluye varias partes, el examen mental, los pares craneales, el examen motor, sensitivo, cerebro y equilibrio, signos meningios, la marcha se puede caminar. Por supuesto, si es un paciente comprometido de conciencia tenemos que adaptar esto. No vamos a poder ver marcha, muchas veces el examen mental no lo vamos a poder hacer, etc. Bueno, en conciencia, que es lo primero que evaluamos un paciente que nos llega al servicio de urgencia. Primero tenemos que evaluarlo cuantitativamente. Ya tenemos el examen físico general y evaluamos la conciencia del paciente. Y en lo cuantitativo, diferenciamos la vigilia hasta el coma. ¿Qué quiere decir estar vigil? Vigil es estar despierto, como nosotros, los ojos abiertos, estar con la sensación de estar conectado, porque podría estar confuso, pero estar en vigilia es estar despierto. Estar en coma está tan comprometido con conciencia que ni siquiera se responde al dolor, el estímulo doloroso. Uno examina al paciente, ya vamos a ver de qué forma se puede estimular dolorosamente sin causar daño en el paciente, y el paciente no reacciona al dolor, o a lo más presenta reflejos, pero que no son voluntarios, ¿ya? No presenta una actividad motora voluntaria. Y el sopor. El sopor se clasifica en superficial, medio y profundo. La verdad que hay muchas clasificaciones, lo importante es describir a veces lo que uno encontró. Pero para efecto de esta presentación superficial, el sopor superficial, y aquí es cuando uno, el paciente, parece comprometido de conciencia, está como dormido, lo habla y el paciente abre los ojos. Se puede conectar un rato, puede decir su nombre y otra vez caer en sopor y quedarse dormido. El sopor medio, aquí en cuanto al paciente yo me tengo que acercar y aparte de hablar lo tengo que mover, tengo que tocarlo táctilmente, ¿ya? Y ahí abre sus ojos y después cae otra vez en el sopor. Y el sopor profundo es solamente aquel que responde al dolor, al estímulo doloroso, y el paciente se activa y vuelve a caer en el sopor. Obviamente que si un paciente está en vigilia, pues sopor superficial, medio y profundo, está grabándose, ya al revés, ¿ya? Un paciente que va de coma hacia superficial puede estar mejorando. Pero aparte de lo cuantitativo, hay que evaluar lo cualitativo de conciencia. Un paciente que está orientado en el tiempo, en el espacio y en lo situacional, no es un paciente que está confuso, ¿cierto? Entonces va a decir que es tal fecha, que es la correcta, que estoy en el hospital, que me trajeron porque, no sé, estoy con un dolor abdominal. Eso es estar orientado. Pero aquí que está confuso, hay varios tipos de confusión. La confusión simple es aquel que el paciente que está desorientado. Simplemente no sabe dónde está, no sabe la fecha, etc. La confusión estuporosa es aquel que el paciente está con una mirada perpleja. ¿Ya? La mejor definición o quizá ejemplo es cuando un paciente ha convulsionado. Después de una convulsión, el paciente cuando se despierta y abre los ojos, está perplejo, está como que no entiende nada, se mira las manos, mira hacia arriba, ese es estar estuporoso. ¿Ya? Y la agitación psicomotora, obviamente, donde el paciente va a estar agitado, moviendo los brazos o gritando. Si ustedes se dan cuenta, lo que me comentábamos, en este paciente no vamos a poder examinar marcha, obviamente no vamos a poder examinar tampoco examen mental, y en la confusión se nos hace a veces complejo. Podemos evaluar algunas cosas de todas maneras. Por ejemplo, un paciente que está agitado psicomotoramente puede estar gritando, con verborrea, palabras, y uno le puede decir al paciente, por favor, cállese, el paciente dice, no, no me voy a callar, y uno de todas maneras entiende que el paciente tiene el lenguaje conservado, comprende, ¿cierto? Es capaz de emitir, puede examinar algunas cosas, puede estarse moviendo las cuatro extremidades, agitado, o simplemente moviendo la extremidad derecha, y a pesar de estar agitado, uno se da cuenta que el paciente además tiene una hemiparesia o una hemiplegia. Y el examen mental, por ejemplo, nuestra estructura del examen neurológico general tiene varias partes: lenguaje, memoria, cálculo, gnosis, apraxia, juicio espacial, pensamiento, juicio. Vamos a tomar una de ejemplo, lenguaje. Cuando yo evalúo a un paciente, tengo que evaluar varias partes del lenguaje, ¿ya? La emisión del lenguaje, que tiene que ver con el área de Broca, donde se forman las palabras, ¿cierto? La comprensión del lenguaje, el área Wernicke, que está muy bien ubicada acá,
¿cierto? Porque llega tanto estímulo auditivo para la comprensión del lenguaje hablado, lo visual para la comprensión del lenguaje escrito, los grafemas, y lo somatosensorial, por ejemplo, al escribirnos en la piel alguna letra y poder decodificarla, ¿ya? Si falla la comunicación entre lo auditivo y la comprensión del lenguaje, vamos a tener problemas en la comprensión también. Si tengo lesionada entonces el área de Wernicke, voy a tener una fascia sensitiva. Si tengo lesionada el área de Broca, una fascia motora. Si está lesionado el fascículo arcuato, el que comunica ambas, voy a tener una fascia de repetición. El paciente no va a poder repetir las palabras que yo le digo. Y si falla alguna de todas estas estructuras, y en forma leve voy a tener una fascia de nominación. Eso es lo que vemos en este ejemplo acá. Entonces, si el paciente se lesiona el área Wernicke, por ejemplo, no va a comprender el lenguaje ni hablado ni escrito, la fascia sensitiva. Si tiene lesión del área de Broca, el paciente va a tener dificultad en la emisión del lenguaje, va a ser poco fluido, le va a costar decir algunas palabras, va a tener parafasia, etc. Si falla el fascículo arcuato, va a tener alteraciones en la repetición de las palabras, ¿ya? Este es el caso de las afasias. Pero ¿qué ocurre? Yo les comentaba hace un momento, cuando estoy con un paciente, y ustedes se lo pueden imaginar, llegó un paciente al box, puede estar en el box de reanimación, en una camilla, está comprometido con conciencia, y yo digo, no puedo hacer el examen de siempre. El examen neurológico tan bonito y ordenado que habitualmente nos presentan los neurólogos, tengo que adaptarlo. Efectivamente, tiene que ser un examen habitualmente más rápido, ¿ya? Y adaptado. Y ese es el examen físico en un paciente comprometido de conciencia. ¿Qué vamos a revisar? El nivel de conciencia, la mirada, las pupilas, la mejor respuesta motora y el patrón respiratorio. Eso es lo que podemos evaluar muchas veces en un paciente que está comprometido, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo de conciencia. Si revisamos un poquito la neuroanatomía de la conciencia, nos vamos a acordar que tenemos el sistema reticular activante que está en el tronco cerebral y el tálamo. Ambas estructuras estimulan toda la corteza cerebral para mantenerlo en alerta, ¿ya? Es así como una pequeña lesión que afecte el tronco cerebral, ¿ya?, va a afectar toda la estimulación de la corteza cerebral, ¿ya? Y vamos a tener un paciente comprometido de conciencia. A veces algunos infartos, por ejemplo, ocurren en el tronco. Si tengo afectados los dos tálamos, también voy a tener una disminución de la estimulación de la corteza cerebral y el paciente también va a estar comprometido de conciencia. Y para tener un compromiso de conciencia que afecte la corteza, tiene que ser un gran compromiso de conciencia. O sea, un gran compromiso de la corteza. Y eso se ve, por ejemplo, en lo metabólico, en lo tóxico. Una intoxicación, una enfermedad metabólica, una hipoglicemia, por ejemplo. El paciente tiene comprometida toda la corteza cerebral, por lo tanto el paciente está comprometido de conciencia. No es algo focal, ¿ya? Para tener una lesión focal, por ejemplo, un accidente vascular tendría que ser muy extenso para comprometer la conciencia si es hemisférico. A ver, si de aquí nos vemos un ejemplo, por ejemplo, estas lesiones dan compromiso de conciencia, una lesión extensa que afecte a ambos hemisferios cerebrales, comprometiendo la corteza cerebral. Una lesión que afecte a ambos tálamos. Lesiones que afecten el tronco cerebral a nivel del sistema reticular activante. Pero, por ejemplo, pueden haber lesiones más bajas en el tronco cerebral, a nivel del bulbo raquídeo, que no comprometan el sistema reticular activante y el paciente está grave, por supuesto. Por ejemplo, puede tener un paro respiratorio, pero haber quedado conectado a un ventilador mecánico o estar ambuceándolo, y el paciente no tiene compromiso de conciencia, pero sí va a estar muy grave, ¿ya? Que eso es importante recordar. ¿Cómo evaluamos conciencia y el nivel de conciencia? Yo les partí diciendo en la clase que primero uno tiene que hablar al paciente y verse a los ojos, ¿cierto? Si no lo hace, uno va a mover el paciente. Y si no, tiene que ir al estímulo nociceptivo, estímulo que provoque dolor, sin dejar daño, evidentemente. Por ejemplo, a nivel del nervio surorbitario, lecho ungueal, línea medio esternal, a nivel de la salida de los nervios faciales, ¿cierto?, en agujero estilomastoideo. Todas estas compresiones provocan dolor y el paciente debiera tener alguna respuesta motora ante eso, ¿ya? Quizás esto a nivel periférico, yo no las prefiero porque no sabemos si el paciente es diabético, por ejemplo, y puede tener una polineuropatía y podríamos no estar provocando dolor, ¿ya? Generalmente uno se asegura con que sean más centrales.
A veces me acordé de esto, alguien pregunta, bueno, ¿es ético estimular dolorosamente a un paciente? Bueno, si estamos sospechando un compromiso de conciencia, claro, es parte del examen, hay que hacerlo. Sería menos ético dejarlo sin diagnóstico, ¿ya? Y son estímulos que no van a provocar secuelas en el paciente, y obviamente se hace siempre en orden, ¿no? No se acerquen a un paciente que parece comprometido de conciencia, empiecen por dolor. Primero hablarle, pues tocarlo, después el dolor. La mirada. Hay varios centros de la mirada en el cerebro. Centros frontales, que tienen que ver con la mirada voluntaria, ¿cierto? Cuando yo quiero mirar hacia la izquierda, se activa el lóbulo frontal derecho. Si yo quiero mirar hacia la derecha, se activa el lóbulo frontal izquierdo. ¿Ya? Hay centros de seguimiento de la mirada, son pares occipital. Hay otros centros que están a nivel del tronco cerebral, ¿ya? Son para mirar hacia arriba, hacia abajo, etc. Bueno, independiente de esto, que son complejos los centros de la mirada, y no es el objetivo de la clase, es importante entender lo siguiente. Si yo tengo una lesión hemisférica, una lesión cerebral, los ojos, la mirada, va a mirar a la lesión, como decían los antiguos semiólogos, ¿cierto? Los ojos miran la lesión. Entonces yo tengo un paciente con una lesión del hemisferio izquierdo, los ojos van a mirar en forma conjugada a la izquierda y la hemiplegia va a ser del lado derecho. Si la lesión es a nivel de tronco, puente por ejemplo, aquí la mirada es contraria a la lesión. Hay una lesión en el puente, con la hemiplegia de un lado, y los ojos miran contrario a la lesión. Y esto tiene que ver con los niveles por los centros de la mirada. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: si un paciente está convulsionando, está con una crisis convulsiva, y el paciente acaba de terminar de convulsionar, por ejemplo, del hemicuerpo derecho, y queda con una hemiplegia derecha, el paciente podría todavía tener actividad irritativa en el lóbulo frontal izquierdo, y estar mirando hacia el mismo lado de la pared. En ese caso, cuando hay actividad irritativa, estamos frente a una convulsión del lado derecho del cuerpo, el paciente va a estar mirando hacia el lado derecho porque se desvía la mirada en forma irritativa hacia ese lado. Vuelvo a reforzar: si hay una lesión, por ejemplo una hemorragia, la mirada está mirando hacia la hemorragia y la hemiplegia al lado contrario. La pupila, que es otra cosa que tenemos que mirar en un paciente comprometido de conciencia. Hay varios aspectos acá que reforzar, pero quizás lo más importante es acordarse que el estímulo luminoso llega a la retina, ¿cierto? Llega al tronco cerebral y viaja a nivel de los dos terceros pares para contraer las pupilas. Si yo tengo lesión de un tercer par, voy a tener una hemidriasis de cerdo. Estar dilatada la pupila, no se va a contraer. ¿Por qué? Porque prima el estímulo del sistema simpático, que viaja por otra vía, que a través del tronco, ¿cierto? La carótida, hasta que finalmente llega al iris y dilata la pupila. Entonces, otra vez, si tengo lesionado el tercer par, por ejemplo, hay una compresión del tercer par por un tumor, una hemorragia, voy a tener dilatada esa pupila, ¿ya? De todas maneras, cuando estimule con luz esta pupila, ¿cierto? En forma consensual se va a contraer la otra pupila también, y no la que está afectada al tercer par, ¿ya? Y vamos a tener una midriasis. Quizás uno de los aspectos más importantes de las pupilas examinadas es eso, la anisocori. Si tengo midriasis de un lado y un paciente comprometido de conciencia, debo sospechar que hay una compresión y que está comprimiendo un tercer par y hay una hipertensión endocrinal, ¿ya? En cambio, hay otra pupila que puede ser reactiva y simétrica, que nos hablan de que el compromiso puede no ser estructural y ser un compromiso metabólico. Por ejemplo, hay una disociación muy típica. Yo examino al paciente y los reflejos pupilares están presentes, pero el paciente no tiene corneal. Eso es muy habitual en los pacientes que tienen un compromiso metabólico de conciencia, ¿ya? En lo motor, bueno, la mejor respuesta motora tenemos que evaluar. Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión que abarca un hemisferio cerebral, o puede ser, por ejemplo, una lesión de la silviana, el paciente va a tener una hemiplegia, ¿cierto? No va a mover ese lado y va a movilizar el lado que está normal, y con ese puede localizar, el paciente puede mover este estímulo doloroso, etc. Si esta lesión avanza o se compromete el tronco cerebral, el mesencéfalo, por ejemplo, alto, el paciente va a tener una postura que se llama de decorticación, flexión. El paciente flecta ambos brazos, hago el estímulo doloroso y el paciente flecta ambos brazos. Esa no es una respuesta motora voluntaria,
una respuesta refleja y que habla de gravedad y compromiso de tronco. Y si el compromiso es más bajo aún, el paciente ya no va a decorticar, sino que va a descerebral, que es una extensión bilateral. Cualquiera de estas dos respuestas, decorticación o descerebración, es grave y quiere decir que ya se está comprometiendo el tronco cerebral. Y si el paciente había empezado con una lesión hemisférica, quiere decir una hemiplegia, por ejemplo, que el paciente se está comprometiendo y agravando, enclavando. En lo respiratorio a veces es difícil evaluar, ¿ya? Muchas veces por varias razones, el paciente llegó tan grave, ya lo intubamos, lo estamos buceando, está en un ventilador mecánico de transporte, etc. Pero si tenemos oportunidad de verlo, reconocemos algunos patrones respiratorios, como chain stop, que es una lesión difusa, anualmente de diencéfalo, ¿cierto? Esta respiración que empieza a aumentar de amplitud, baja y llega a una apnea y otra vez lo mismo, y se va repitiendo. Lesiones a nivel del mesencéfalo, que pueden producir una hiperventilación neurogénica, el paciente hiperventila durante el examen sin tener una acidosis, ¿ya? Está viendo el paciente que está hiperventilando. O respiraciones que tienen que ver con lesiones de tronco más bajas, con una respiración atáxica en lesiones de bulbo, ¿ya? Es más difícil verlo, pero suma al resto del examen. Bueno, todo esto que vimos, ya que estamos hablando, que hay lesiones, o sea, el examen de nivel de conciencia, estimulando al paciente con la voz, el tacto, el dolor, la pupila, la mirada, la mejor respuesta motora, se han creado varias escalas, ¿ya? Probablemente una de las que se usan más es el Glasgow, que nació para evaluar TEC, pero en la actualidad se usa en varios compromisos de conciencia, ¿ya? Y se busca la mejor respuesta ocular, verbal y motora, ¿cierto? El ocular, si es espontánea la apertura palpebral, 4 puntos, a la orden verbal 3, dolor hubo 2, si no responde 1. En lo verbal igual, si está orientado y conversando, si está desorientado, si es una palabra inapropiada, sonrío incomprensible o ninguna respuesta. Y la respuesta motora, orden verbal, obedece, localiza el dolor, la 5, una retirada y flexión, flexiones anormales como descorticación, descerebración y ninguna respuesta, ¿ya? Obviamente que el Glasgow más grave suma 3, ¿ya? Y normal 15. Esto nos ayuda y nos orienta, pero es mejor siempre entender lo que estamos examinando. Por eso les expliqué antes desde el punto de vista fisiopatológico y semiológico que vamos encontrando. Pero habitualmente un paciente cuando puntúa un Glasgow 8, cualquier compromiso de conciencia, en el que está muy grave bajo eso, y un paciente que probablemente va a requerir, por ejemplo, ser intubado para proteger vía aérea. Hay otras escalas también, en que integran otras cosas, ¿cierto? Respuesta al dolor, movimientos motores, respuestas pupilares, respiratorias. Independiente de eso, cuando estamos frente a un paciente que llegó comprometido con conciencia y consultó por eso, y lo estamos viendo en el servicio de urgencia, debemos empezar a actuar rápido, ¿ya? Tanto en obtener la historia, en el examen físico, y muchas veces mientras hacemos el examen de historia, empezar a tratar algunas cosas, evidente, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que se trata de una emergencia médica, siempre, ya lo dijimos, y lo que tratamos de evitar es la muerte del paciente y las secuelas. Ahí existe un orden, y hay varios algoritmos para encontrar la causa, ¿ya? El diagnóstico y tratamiento debe ser simultáneo, lo que les mencionaba. O sea, mientras vamos haciendo el diagnóstico, vamos tratando, ¿ya? Si yo descubro una hipoglicemia, no puedo esperar al final del examen y todo para tratarla, la trato de inmediato. Si me doy cuenta que el paciente está hipóxico y está desaturando, le aplico oxígeno inmediato, ¿ya? Hay varios algoritmos, ¿ya? Probablemente uno puede encontrar buenos algoritmos a nivel de la Sochimi, en la neurosochimi hay cursos, ahí está el curso de la NLS, que es nuestra especie de ATLS neurológico, y que nos orientan qué es lo que debemos hacer, ¿ya? Por ejemplo, acá, si un paciente llega en coma, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es el ABC, obviamente. Ver si tiene la vía aérea permeable, si el paciente está ventilando y cómo está desde el punto de vista circulatorio, puede que el paciente esté hipotenso. Si el paciente está hipotenso desde el punto de vista neurológico, lo más probable es que el compromiso no sea estructural primario, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hay un tumor cerebral, una hemorragia, un infarto, el paciente se hipertensa y puede bradicardizarse, pero no hipotensarse. Si está hipotenso es otra causa, pero evidentemente hay que manejarla y tratarla. Hacer el examen neurológico
y empezar a pedir el perfil básico que podemos tener o los exámenes de laboratorio. Dentro de eso, lo más rápido es un hemoglucotest, ver la saturación del paciente. Si el hemoglucotest es menor a 70, inmediatamente tratar con glucosa endovenosa, ¿ya? Se sospecha de ingesta de fármaco, también tenemos que tener atentos, pues hay que usar Nanexate, etc. También el escáner sí lo tenemos a mano, no siempre está. Si no está el escáner, seguimos en esto, ¿ya? Para ir descartando qué otras alteraciones metabólicas hay, que el perfil de base nos puede mostrar que tiene una insuficiencia renal el paciente, que tiene una insuficiencia hepática, etc. Y ese es el compromiso de conciencia. ¿A qué nos lleva el examen neurológico? Que ya nos orientaba, si hay una focalidad, por ejemplo, a pensar de que hay una causa estructural del coma. Habitualmente si encontramos una hemiplegia, si encontramos una paresia de la mirada, si encontramos una anisocoria, vamos a estar pensando que hay una causa estructural del coma, ¿ya? O sea, focal. Y si no hay algo estructural, si más bien un coma difuso, ¿ya? Generalmente no focalizando, o hay que hay excepciones, a veces una hipoglicemia puede presentar una paresia, pero la gracia es que no va de la mano con otro hallazgo, ¿ya? Como lo que yo les comentaba, por ejemplo, un paciente que puede estar muy hemipléjico, pero tiene reflejo positivo y está con los corneales ausentes, me podría estar también algo metabólico, pero cuidado, si hay algo estructural, desearía, o focal, desearía tener una imagen, ¿ya? Entonces, cuando yo creo en el examen físico y en la historia que algo estructural, tengo que tener una imagen, y si lo confirma, bueno, obviamente ir actuando de acuerdo a eso. Si es una hemorragia, si es un tumor cerebral, hay una metástasis, hay signos de un trauma, etc. Y si es no estructural, ya tengo que corregir la causa metabólica del coma, la hipoxia, la hipoglicemia, etc. Y si sigo sospechando que hay algo de tipo estructural, voy a necesitar imágenes. Y si la imagen no responde en todo, probablemente ya ese paciente tiene que ser trasladado a un lugar donde además voy a hacer más cosas, ¿cierto? Electroencefalograma, función lumbar, etc. Pero ordenémonos de acuerdo a nuestra realidad, ¿ya? Porque sabemos que en todas partes hay escáner, pero sí tenemos la posibilidad de hacer algunos exámenes. Por ejemplo, el ABC todo lo podemos hacer, es muy importante, ¿ya? Vamos a salvar la vida del paciente y vamos haciendo parte del examen también. Si está en hipoxia, por supuesto, aportar oxígeno. Si el hemoglucotés es menor de 90, 70, aportarle glucosa endovenosa. Vamos a pedir de forma simultánea una batería básica del paciente: electrolitos plasmáticos, glicemia, hemograma HS, prueba hepática, protrombina, creatinina y nitrógeno ureico, y un toxicológico si tenemos, ¿ya? Ahora, definir con todo esto, con el examen neurológico y con los hallazgos que tenemos de también laboratorio, si el compromiso de conciencia es estructural o metabólico, ¿ya? Si es estructural, estamos pensando que hay una lesión del cerebro, ¿ya? Deberíamos obtener una imagen. Y para eso hay que trasladar al paciente en forma segura. Por eso siempre primero la ABC. Yo no puedo volverme loco y trasladar a un paciente que está hipotenso, o que está demasiado hipertenso, o que está desaturando. Tengo que asegurar primero el traslado, incluso a veces intubarlo, para trasladar al paciente para que se haga una imagen donde pueda realizarlo. Ahora, también a veces tengo que hacer una punción lumbar, ¿ya? Y ahí tenemos que comentar algo al respecto. Habitualmente, cuando yo sospecho o tengo una focalidad, una hemiplegia, por ejemplo, la punción lumbar debiera diferir, ¿ya? Porque pudiera haber algo estructural en el cerebro y puedo complicar haciendo una punción lumbar y clavándose el paciente. Si estoy sospechando que tiene una meningitis el paciente y está hemiparético, es preferible que tome hemocultivo, dos hemocultivos periféricos, e inicie antibióticos, o sea, Trexona, y lo traslade, ¿ya? Porque, no sé, si estoy en William, no puede demorar más tiempo el traslado, el tratamiento antibiótico, entre traslado. Si tengo la posibilidad de hacer imágenes, por supuesto hago imágenes y después la punción lumbar. Ahora, si estoy en un lugar donde no tengo imágenes y me parece que el paciente tiene un compromiso de conciencia por una meningitis, está con signos meningios, no hay focalidad, puedo hacer una punción lumbar, no hay problema, ¿ya? No está contraindicada. Y la punción lumbar me puede aportar varios datos, ¿ya? Si tengo un escáner, por supuesto, el paciente puede tener una hemorragia, un infarto que lleva algún tiempo ya, puede tener otras lesiones cerebrales, un tumor, una metástasis, una aracnoide. Si tengo que hacer el estudio líquido-cefalorraquídeo, los resultados pueden ser los siguientes, en imagen al menos, que esté purulento,
¿cierto? Como pisco sour, decimos nosotros. Eso es una meningitis bacteriana y debe iniciarse el tratamiento antibiótico de inmediato, ceftriaxona. Estoy sospechando un germen habitual, neumococo, qué sé yo. Si es claro, bueno, pues te puede dar una meningitis viral, una meningitis TBC, u otro tipo de etiología, ¿ya? Si es hemorrágico, bueno, voy a ver sangre, por ejemplo, en el caso de hemorragia subaracnoidea, ahí cuando hagamos las preguntas podemos ver qué test puedo hacer si tengo duda que fue traumático, ¿no? Y el estudio fundamental, obviamente, que es el citoquímico, ya que va a aportar si este líquido es claro y además tiene aumentado los mononucleares, por ejemplo, 100, 200, entonces puedo sospechar una meningitis, ¿ya? Y si tuvo una hemorragia subaracnoidea hace varios días, voy a ver los antipropios, ¿ya? Son los líquidos que puedo ver. Bien. A ver, aquí tengo algunas fotografías de diferentes tiempos de nuestro equipo de neurología, ¿cierto? Aquí en un festejo pre-pandemia, nos podemos juntar y sacar fotos, falta el doctor Espina acá. Y reforzar de que lo más importante, que cuando el paciente llega comprometido con conciencia, el servicio de urgencia es una emergencia médica y vital, ¿ya? Y debemos hacer el diagnóstico rápido, una historia, examen físico y una terapéutica en paralelo. Pedir un laboratorio básico, descartar las causas metabólicas, el estudio de imágenes si expongo, para descartar causas estructurales, y si es necesario, por ejemplo, también va ligado a otra clase, activar el código ACV y trasladar al paciente si estoy en un lugar donde no puedo hacer trombolisis, por ejemplo, y el paciente con compromiso de conciencia me parece que es un accidente vascular isquémico. Todo esto va destinado a evitar las secuelas y las muertes, porque un paciente comprometido con ciencia siempre tenemos que acordar, ¿no? Que un paciente que depende de terceros, ¿ya? Cuando uno está comprometido con ciencia pasa a depender absolutamente de terceros. Siempre tenemos que tener la idea de que un paciente en coma no puede alimentarse, no puede hidratarse, no se puede mover, y de ahí viene la alta letalidad que tiene. Un paciente no asistido de esa manera va a terminar falleciendo ya, entre otras cosas, aparte de lo grave que está por el compromiso de conciencia, porque se deshidrata, porque no puede alimentarse, porque no puede moverse, ni siquiera protegerse de los vómitos, etc. Bien, me gustaría que ahora conversáramos, hiciéramos algunas preguntas. Creo que me ajusté el tiempo, media hora, y voy a salir acá, dejar de presentar.